El director de comunicación empezó en las empresas como un director de relaciones con los medios de comunicación. Empieza así. Eh, por lo tanto, no tiene mucha importancia, es un directivo que está, digamos, de media categoría. Normalmente depende o del secretario general o del director de marketing o de publicidad. Y entonces, pero ha evolucionado mucho. Ha evolucionado mucho, ha seguido el modelo del director de recursos humanos. Recursos humanos hace 30 años era un puesto de segundo nivel, no estaba representado en el consejo, en el comité ejecutivo. Y conforme las empresas se han dado cuenta que el factor humano, que los empleados, el talento, es muy importante, que es un elemento diferenciador del negocio. Entonces, el puesto de director de recursos humanos ha ido subiendo y ahora mismo está sentado en el comité ejecutivo. Y con director de comunicación ha pasado lo mismo. Hay dos modos de evolucionar. La primera es la evolución rápida y eso suele suceder después de una crisis. Las crisis tienen como una de las primeras consecuencias que la empresa se da cuenta que escuchar a los grupos de interés y tener un mensaje para ellos es esencial, y entonces suben al director de comunicación al comité ejecutivo, y eso lo hemos visto en las grandes empresas que han tenido crisis, Volkswagen, Siemens, donde no estaban, suben, ¿no? Naturgy. Y el otro modo es poco a poco. Poco a poco, ¿cómo? Pues es una mezcla de cuanto más vulnerable es la empresa en un contexto turbulento, es decir, cuando el contexto es, por ejemplo, muy regulado, bancos, aseguradoras, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, celulosas, todo lo que tiene que ver con explotaciones forestales, todo lo que tiene que ver ahora mismo con un auge en la regulación de las industrias que trabajan con animales, ¿no? Entonces, todos esos rubros donde la regulación es muy importante, el director de comunicación debe estar arriba. Eh, eh, también es consecuencia, por ejemplo, de las empresas que dedican mucha atención a los temas medioambientales, de gobernanza y de derechos humanos, ¿no? ESG. Entonces, todos esos tienen siempre un elemento de comunicación y, por lo tanto, cuanto más esfuerzos e inversiones ponen las empresas en ESG, más importante es el rol del comunicador. Y luego también cuando estamos en un país donde los medios de comunicación son serios. Es decir, hay mucho periodismo de investigación. Importan las redes sociales, pero menos. Porque las redes sociales en el fondo no son otra cosa que, digamos, que como una cámara de resonancia de lo que piensa la sociedad, que distorsiona lo que piensa la sociedad en realidad y que ni siquiera es mi canal normal, no debería ser mi canal normal de comunicación. Por lo tanto, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia un director de comunicación que esté en el comité ejecutivo, porque lo que él lleva al comité ejecutivo es muy valioso, es tan valioso como lo que lleva el director de operaciones o el director de personas o el director financiero. Pero para eso hacen falta tres cosas. Hace falta que el director de comunicación sepa de comunicación, evidente, conozca y comparta el propósito, la misión y visión de la empresa, y en tercero, sea un buen directivo. Si uno no es un buen directivo, no puede estar sentado en la misma mesa con el director financiero, con el de operaciones, con el de marketing, porque nos vamos a quedar en cosas muy superficiales. Un directivo sabe dirigir equipos, sabe manejar presupuestos, sabe planificar.
Y a veces, por desgracia, estos son vicios de directores de comunicación. Las empresas no deberían buscar sus directores de comunicación entre los periodistas, porque el periodista conoce muy bien a sus colegas, conoce el ritmo de la información, conoce lo que la gente está interesada en saber. Y sabe si pasa esto, cómo sus antiguos colegas van a hacer. Y eso es muy importante, eso es necesario. Pero un periodista nunca planifica, un periodista nunca planifica porque hay que seguir la noticia y uno no planifica qué va a pasar pasado mañana. Un periodista de raza prefiere trabajar solo, no dirigir equipos. Lo peor que le puede pasar a un periodista de estos buenos es que le nombren redactor jefe, que lo odia. Y la tercera cosa, un periodista no está acostumbrado a discutir de igual a igual, dando razones financieras al director financiero, dando razones de personas al director de personas y dando razones de negocio al director general y también al director de marketing. Sin eso, los directores de comunicación no pueden cumplir su misión y se ven abocados a ser directivos intermedios que no se pueden sentar en la mesa donde se toman las decisiones. Por lo tanto, es una pescadilla que se muerde la cola. Por un lado, las empresas no se dan cuenta de lo mucho que pueden beneficiarse de la presencia de un comunicador en la mesa de decisión. Y por otro lado, a veces eso es culpa de los comunicadores que a veces no estamos a la altura. Entonces aquí se exige, o sea, necesitamos dos cosas. Que en las escuelas de dirección como el IEM pongan mucha atención en la comunicación, no para los directores de comunicación, sino para los miembros de los directorios, para los ejecutivos en general. De tal manera que ellos se den cuenta que ellos tienen que fijar la estrategia. Y formar a directores de comunicación, no en comunicación, sino en finanzas, en contabilidad, en planificación, en toma de decisiones. Y entonces, si subimos la formación de los dos, los comunicadores pueden ayudar muchísimo. Yo me acuerdo de haber entrevistado en el IES, a haber invitado al presidente el entonces presidente del Banco Santander, que es un banco muy grande en España y internacional, y aquí también en Uruguay. Y preguntarle al presidente, a Botín, preguntarle, ¿cuánto tiempo dedica usted a la comunicación? Y él me dijo, la mitad del tiempo. Claro, es un banco y por lo tanto es muy regulado en muchos países, está en 20 países, muy distintos entre sí, es muy distinto México del Reino Unido, está enfrentado al gobierno español, que es un gobierno anti-empresa, anti-negocio, tiene muchos empleados y al mismo tiempo está en una crisis financiera que ha tenido que echar a bastantes empleados y cerrar muchas sucursales porque usamos los bancos de una manera distinta a lo que usamos hace 20 años. La mitad del tiempo del presidente ejecutivo se dedica a la comunicación. Entonces, eso debería hacernos pensar, porque en el fondo, si la empresa funciona bien, la alta dirección no tiene que dedicar tiempo al marketing, no tiene que dedicar tiempo a los nuevos productos, no tiene que dedicar tiempo a las cuentas, tiene que dedicar tiempo a la estrategia de futuro y a las buenas relaciones con todos. Y eso es comunicación.